La noche caía sobre Jerusalén, y las luces de la ciudad comenzaban a apagarse. En un rincón apartado, una figura misteriosa se deslizaba en las sombras, su rostro iluminado solo por la tenue luz de las estrellas. Nicodemo, un líder respetado entre los fariseos, había decidido que aquella noche sería diferente. Había escuchado historias de un hombre llamado Jesús, cuyas enseñanzas desafiaban todo lo que conocía. Movido por una mezcla de curiosidad y dudas, se aventuró a buscarlo en secreto. En la penumbra de un jardín, se encontró con él. Jesús, rodeado por una calma inexplicable, lo miró fijamente, como si ya supiera lo que Nicodemo buscaba. El aire se tensó, y Nicodemo, sin saber muy bien cómo empezar, rompió el silencio. Maestro, dijo con voz baja, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que haces, si Dios no está con él. Jesús sonrió, pero su mirada era profunda, como si estuviera a punto de revelar un misterio antiguo. La respuesta de Jesús fue directa y enigmática: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo frunció el ceño. ¿Cómo podía alguien nacer de nuevo? Ya era un hombre adulto, un líder de su pueblo. Confuso, sus pensamientos comenzaban a chocar entre sí. Las palabras de Jesús resonaban en su mente mientras la confusión tomaba control. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo?, pensó, incapaz de entender lo que acababa de oír. Jesús, como si hubiera anticipado la pregunta, habló nuevamente, sus palabras llenas de misterio pero también de esperanza. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El corazón de Nicodemo latió con fuerza. ¿Nacer del Espíritu? ¿Qué significaba eso? Se sentía como un navegante perdido, buscando un faro en medio de una tormenta de dudas. Mientras Jesús hablaba, algo en su voz, algo en la forma en que compartía la verdad, le hizo sentir que, aunque no entendiera completamente, estaba siendo guiado a una revelación profunda. Jesús continuó, sus palabras penetrando en el alma de Nicodemo con la fuerza de una corriente inquebrantable: el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, ahora aún más perplejo, se sintió arrastrado por la magnitud de lo que estaba sucediendo. En su mente, la imagen de un viento invisible y poderoso se formaba, un viento que lo envolvía y lo despojaba de todo lo conocido. Pero antes de poder articular otra palabra, Jesús lo miró fijamente, como si ya supiera la lucha interna que ocurría en su corazón. La noche parecía haberse detenido en el tiempo, y Nicodemo, aún atónito, no podía dejar de pensar en las palabras de Jesús. ¿Qué significaba realmente nacer del Espíritu? ¿Y qué era ese reino de Dios que él mencionaba? La oscuridad del jardín parecía envolverse alrededor de él, mientras una sensación de asombro y temor se apoderaba de su ser. Jesús, percibiendo la lucha interna de Nicodemo, dijo con voz tranquila pero llena de autoridad: si te he hablado de cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo entenderás si te hablo de las celestiales? Nicodemo se quedó en silencio, sintiendo que un peso invisible se había posado sobre sus hombros. La magnitud de lo que estaba escuchando era más grande de lo que jamás había imaginado. De repente, una nueva pregunta surgió en su mente, una que lo hizo temer lo que pudiera descubrir. ¿Y cómo puedo entrar en ese reino?, pensó. Sin embargo, Jesús no esperaba que lo hiciera en voz alta. Él ya conocía la respuesta, y con una mirada penetrante, le dijo: nadie sube al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Un escalofrío recorrió la espina de Nicodemo. El Hijo del Hombre. Él hablaba de sí mismo. Y a continuación, sin esperar una reacción, Jesús pronunció las palabras que cambiarían para siempre la perspectiva de Nicodemo sobre la vida, la muerte y la salvación. Con voz firme pero llena de amor, dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Estas palabras no solo sorprendieron a Nicodemo, sino que lo atravesaron como una espada. La noción de que el mundo entero podría ser redimido a través de un sacrificio tan grande, tan divino, lo dejó sin palabras. El amor de Dios no era un concepto abstracto, sino algo tangible, algo que podía cambiar el destino de toda la humanidad. Nicodemo sintió un profundo remolino dentro de su pecho. Si aquello era cierto, si ese amor de Dios podía alcanzarlo a él, ¿por qué no lo había visto antes? ¿Por qué nunca le habían hablado de esto? Mientras Jesús continuaba hablando, las estrellas sobre Jerusalén comenzaron a brillar más intensamente, como si todo el cielo estuviera observando este encuentro entre el hombre y el divino. Jesús explicó que el propósito de su venida no era condenar al mundo, sino salvarlo. El sacrificio del Hijo de Dios era el acto de amor definitivo, el único que podría restaurar la conexión entre la humanidad y su Creador. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dijo Jesús, y sus palabras resonaron como un eco eterno en los oídos de Nicodemo. Un torrente de emociones recorrió su corazón. La posibilidad de ser perdonado, de tener una nueva vida, le parecía tan grande que no sabía si debía reír o llorar. ¿Cómo puedo alcanzar esa vida eterna?, preguntó Nicodemo, su voz apenas un susurro. La respuesta de Jesús fue simple pero profunda: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nicodemo estaba paralizado, como si todo lo que conocía sobre la vida, la justicia y el propósito estuviera siendo derrumbado ante sus ojos. Pero en el fondo de su ser, algo estaba cambiando. Las dudas comenzaban a desvanecerse, como niebla al primer rayo de sol. Entonces, Jesús, con una sonrisa compasiva, concluyó: y esta es la condena, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nicodemo, sintiendo el peso de esas palabras, pensó en su vida, en su trabajo como líder religioso, en las leyes que había seguido, y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de la oscuridad que había en su corazón. Él, como tantos otros, había vivido bajo la sombra del miedo y la rigidez de las reglas, sin ver la luz que Jesús ofrecía. La conversación continuó, pero Nicodemo ya no escuchaba de la misma manera. Algo profundo se había despertado en él. Ya no veía a Jesús solo como un maestro extraño, sino como alguien que le ofrecía una vida nueva, un propósito más grande. Y aunque no comprendía todo lo que sucedía, sabía que algo estaba cambiando dentro de él. Finalmente, Jesús le dijo: el que hace la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nicodemo, aunque aún lleno de preguntas, sintió una paz desconocida. En ese momento, algo en su corazón le decía que tenía que seguir este camino, aunque no sabía exactamente cómo ni a dónde lo llevaría. Al final de esa noche, cuando el primer rayo de luz comenzó a asomar por el horizonte, Nicodemo se despidió de Jesús. Sin embargo, su mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que había aprendido. La visión de Jesús como la luz del mundo, el sacrificio que él había prometido hacer, y la invitación a la vida eterna lo llenaban de una esperanza renovada. Te buscaré nuevamente, pensó Nicodemo mientras se alejaba de aquel jardín, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma.